vamos a compartir el módulo para ver qué ejercitación hay para hacer. Módulo. Acá tienen esta serie de límites que habíamos hablado hace un rato para calcular. Y quería que conversáramos un cachito respecto de asíntotas. A ver, que teníamos por acá un punto. Acá. Mira. Quieren que me aparezca la pizarra. Ahí está. El enunciado dice, para cada una de las siguientes funciones, hallar si existen las asíntotas. Bien. Ahí si arrancamos con la primer función. Lo voy a agrandar un poquito más. Ahí está. La primera función que aparece en la lista, ¿qué clase de función es? Son todas racionales. La primera, ¿qué clase de función es? Homográfica. Como ambos polinomios son de grado 1, esta es homográfica. ¿Sí? ¿Cuál otra es homográfica de las que están en la lista? ¿Hay alguna otra función homográfica en la lista? No, ¿no es cierto? Porque en la B tenemos polinomio de grado 1 en el numerador, en el ítem B, grado 1 en el numerador y grado 2 en el denominador. Homográfica no es. En la C, grado 3 en el numerador y grado 2 en el denominador. Homográfica no es. O sea, no hay ninguna otra que tenga polinomio de grado 1 en el numerador y en el denominador. Son todas racionales, pero la única homográfica es la primera. Según vimos nosotros anteriormente, decíamos que, vamos con el A, en una función homográfica, la asíntota vertical se produce en aquel valor que hace 0 al denominador. El valor que hace 0 al denominador, en esta función homográfica es, ¿qué valor hace 0 al denominador? 3. Bueno, a partir de ahora, no alcanza con decir que el valor que hace 0 al denominador es donde hay una asíntota horizontal. La tenemos que verificar, comprobar, ratificar con límite, con el cálculo del límite. ¿Qué límite vamos a tener que calcular acá? Vamos a calcular el límite de x tendiendo a ese valor que hace 0 al denominador, que es 3, a la función con la que estamos trabajando, que sería menos 5x menos 5x más 3 dividido 3 menos x. O sea, vamos a calcular este límite. Si ese límite da infinito, quiere decir que entonces en 3 hay una asíntota vertical. Si no da infinito, no hay asíntota vertical. Entonces reemplazamos y nos queda menos 5 por 3 más 3. Menos 5 por 3, 15, más 3, menos 5 por 3, menos 15, más 3, menos 2. Y en el denominador tengo 3 menos el valor de x, entonces 3 menos 3. 0. Como estamos calculando un límite, en un límite cualquier número dividido 0 tiende a infinito. Entonces, como el límite de la función cuando x tiende a 3 es infinito, entonces puedo asegurar que hay una asíntota vertical en x igual 3.
Y la asíntota horizontal, según lo que habíamos visto en funciones homográficas, la 5 tercios. La asíntota horizontal se va a producir en igual el coeficiente principal del numerador. ¿Cuál es el coeficiente principal del numerador? El menos 5, el número que multiplica la x con el mayor exponente. Y en el denominador, ¿cuál es el coeficiente principal? El menos 1. Entonces, menos 5 dividido menos 1 es 5 positivo. Así que en esta función homográfica hay una asíntota horizontal en igual 5. Pero a partir de ahora, a partir de hoy, tenemos que confirmar la existencia de esa asíntota calculando el límite. Para asíntota horizontal, ¿qué calculamos? El límite de x tendiendo a infinito. ¿A quién le vamos a calcular el límite? Y a la función que es menos 5x más 3 dividido 3 menos x. Reemplazamos por infinito y me queda menos 5 por infinito más 3 me va a dar infinito y 3 menos infinito. A este 3 será positivo. 3 menos infinito, que me va a dar también infinito. Infinito sobre infinito es una indeterminación que debo salvar. ¿Cómo? Dividiendo todo por el mayor exponente. Entonces me va a quedar el límite de x tendiendo a infinito de menos 5x. ¿Cuál es el mayor exponente de la x en la función? Entonces lo voy a dividir por x a todos los términos. Más 3 dividido x dividido 3 dividido x menos x dividido x. Y ahora simplificamos. Cuando vamos a simplificar, la x de esta x se simplifica con este y en el primer término me queda menos 5. En el segundo término no tengo para simplificar x, ¿sí? Debajo tengo 3 dividido x que no tengo para simplificar x y menos x dividido x, simplifico esta x con esta x y me queda 1. Pero al resolver este límite vamos a tener que reemplazar en el lugar de las x poner infinito. Entonces, en esta x voy a tener que, en otro paso, no voy a poner infinito. 3 dividido infinito tiende a 0. Este tiende a 0. Así que me queda menos 5 en el primer término, más 0 en el segundo. Dividido. En el lugar de esta x voy a tener que poner infinito. 3 dividido infinito tiende a 0. Entonces me queda 0 en el primer término del denominador, menos 1 en el segundo término del denominador. O sea que tengo menos 5 más 0, menos 5. Dividido 0 menos 1, menos 1. Menos dividido menos se hace más, 5 dividido 1 es 5. Entonces tiene una asíntota horizontal en igual ese resultado que me dio el límite de x tendiendo a infinito. ¿Sí? Este procedimiento es el que tenemos que utilizar a partir de ahora para indicar la ecuación de la asíntota horizontal y de la asíntota vertical de una función. También existen funciones con asíntota oblicua. ¿Cuándo va a tener asíntota oblicua? Cuando no tenga asíntota horizontal. O sea, cuando el límite de x tendiendo a infinito me da infinito, quiere decir que no tiene asíntota horizontal.
va a tener asíntota oblicua, pero para que eso suceda, tiene que haber un grado de diferencia entre el numerador y el denominador. Si el numerador es de 1 grado más que el denominador, entonces tiene asíntota oblicua. La asíntota oblicua, a ver, vos tenés asíntota vertical, asíntota horizontal, y hay funciones que no tienen asíntota horizontal, pero tienen asíntota oblicua. Son la asíntota es una recta que va a tener inclinación, va a ser como una función lineal, no una horizontal, sino una oblicua, asíntota oblicua. Y para eso se usa límite también. Tema para preparar solos para el final. Llegado el momento, si hay tiempo, se explica. Está todo explicado en el módulo igual. Bien, a ver, si eligen alguna para hacer todos los procedimientos, alguna de las funciones. Vamos, elijan una. La H, que tiene para hacer varias cosas, creo. Vamos con la H. Voy a borrar esto entonces. Y vamos con la H. En la H es esta. La función es x al cubo más 2x dividido 2x cuadrado menos 4. Bien. Asíntota vertical. Hallar la ecuación de la asíntota vertical de la función. Para hallar la asíntota vertical, primero vamos a tener que analizar qué valor hace 0 al denominador. Nosotros tenemos f de x igual x a la 3 más 2x dividido 2x cuadrado menos 4. Bien, entonces, antes que nada, hay que buscar qué valores hace 0 al denominador, porque si la función tiene asíntota vertical, lo va a tener en aquel valor que haga 0 al denominador, cuyo límite tiende a infinito. ¿Sí? No puede haber en cualquier lugar. Solamente en uno de los valores que haga 0 al denominador, o en todos, pero solamente en los que hace 0 al denominador. Entonces, ¿qué hago? Al denominador, que es 2x cuadrado menos 4, lo igualo a 0. ¿Para qué? Y para buscar cuáles son los valores que hacen 0 a ese denominador. El 4 lo paso sumando. Me queda 0 más 4, 4. El 2 lo paso dividiendo. Me queda 4 dividido 2. Y el cuadrado lo paso como raíz. 4 dividido 2, 2, raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Pero raíz cuadrada de 2 tiene solución positiva y solución negativa. Entonces, más raíz cuadrada de 2 y menos raíz cuadrada de 2. Esos son los dos valores que hacen 0 al denominador. Entonces, en uno de esos valores, o en los dos, hay una asíntota vertical. ¿Sí? Así que vamos a calcular el límite. ¿Qué límite voy a calcular? Y voy a calcular el límite de x tendiendo y a uno de esos valores. Empezamos con raíz cuadrada de 2 positiva. ¿A quién le vamos a calcular ese límite? Y a la función, a x cubo más 2x dividido, esto es una x, dividido 2x cuadrado menos 4.
Para calcular ese límite vamos a hacer raíz cuadrada de 2 al cubo. Raíz cuadrada de 2 al cubo. Más 2 por raíz cuadrada de 2. Dividido 2 por raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 4. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado se simplifica la raíz cuadrada con el cuadrado. Entonces me queda 2 por 2, 4, menos 4, 0. Habría que ver si no me da 0 sobre 0, o sea que hay que hacer la cuenta del numerador. Como no hay nada para simplificar, agarran la calculadora y hacen la cuenta. Calculadora. Raíz cuadrada de 2 al cubo. Raíz cuadrada. La aprenden, ¿no? Paréntesis, raíz cuadrada de 2, cierro paréntesis, elevado a la 3. 2,82. Más 2 por raíz cuadrada de 2. Eso me da 5,65. Y Profe, perdón. ¿Eh? No, pará, sigue y le pregunto ahora, perdón. Eso me da 5,65. 5,65 dividido 0, ¿qué pasa? Cualquier número dividido 0, ¿cuánto es? En un límite Infinito. tiende a infinito. Entonces quiere decir que hay una asíntota vertical en x igual, esperen que no puedo escribir, x igual raíz cuadrada de 2, positivo. Pero ahora tenemos que hacer lo mismo para menos raíz cuadrada de 2. El límite de x tendiendo a menos raíz cuadrada de 2, ahí se me fue, a esta función, x al cubo más 2 por x dividido 2x cuadrado menos 4. Reemplazamos en cada lugar donde está la x, ponemos menos raíz cuadrada de 2. Entonces me va a quedar menos raíz cuadrada de 2 al cubo. Más 2 por menos raíz cuadrada de 2. En el denominador tengo 2 por menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Menos 4. En el denominador otra vez me va a quedar menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado, me va a quedar 2 porque se simplifica la menos raíz cuadrada con el cuadrado. 2 por 2, 4, menos 4, 0. Y en el numerador, si hago la cuenta con la calculadora, paréntesis, menos raíz cuadrada de 2, cierro paréntesis, a la 3. ¿Qué más? Más 2 por menos raíz cuadrada de 2. Me da menos 5,65. Bueno, se cayó mi calculadora. Menos 5,65. Y menos 5,65 dividido 0, en un límite tiende a infinito. ¿Qué quiere decir esto? Que también hay una asíntota vertical en x igual menos raíz cuadrada de 2. O sea, esta función racional tiene dos asíntotas verticales. Una en raíz cuadrada de 2 positiva y otra en menos raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Profe, y si no nos da infinito, ¿significa que el resultado que nos dé ahí es la asíntota vertical? No. Que no tiene asíntota vertical. Ah, que no tiene. Si te da, si ese límite da 1, 2, 3, 5, menos 29, lo que sea, que no sea infinito, entonces en ese valor al que tiende x no se produce una asíntota. Ahora vamos a hacer
justo elegimos esta que tiene las dos asíntotas verticales. Entonces, asíntota vertical tenemos en x igual raíz cuadrada, más raíz cuadrada de 2 y menos raíz cuadrada de 2. Ahora vamos con la asíntota horizontal. ¿Cómo calculo la asíntota horizontal de una función? Asíntota horizontal. Se cambian los valores de x por lo que... por el límite. Directamente voy al límite de x tendiendo a infinito. ¿De quién? De esa función x al cubo más 2x dividido 2 por x cuadrado menos 4. Directamente. ¿Sí? Entonces, al reemplazar por infinito me va a quedar infinito al cubo infinito más 2 por infinito infinito, infinito. 2 por infinito al cuadrado menos 4, infinito. Infinito sobre infinito. Tengo que salvar la indeterminación. ¿Qué hago? Límite de x tendiendo a infinito. Y a todos los voy a dividir por x al mayor exponente. Y el mayor exponente es x a la 3. Entonces me va a quedar en el numerador x al cubo sobre x al cubo. Más 2x sobre x al cubo. Es un 3 horrible que escribí ahí. En el denominador 2x cuadrado sobre x al cubo. Menos 4 sobre x al cubo. Y vamos con la simplificación. Simplifico. La x al cubo con la x al cubo se simplifican y queda 1. Entonces, en el primer término del numerador queda un 1. La x se simplifica con la x al cubo y acá me queda la 2 porque resto un exponente. ¿Sí? Pero cuando reemplace 2 dividido infinito al cuadrado, me va a dar 2 dividido infinito que tiende a 0. En el denominador, la x cuadrada con la x cubo se simplifican y acá me queda 2 dividido x a la 1. Pero cuando reemplace la x por el infinito, 2 dividido infinito tiende a 0. Y acá pongo infinito en la x al cubo, 4 dividido infinito tiende a 0. ¿Qué me queda? 1 más 0, 1 dividido 0 tiende a infinito. ¿Qué pasó acá? Este es un infinito horrible que hice yo. ¿Qué pasó acá? No existe asíntota horizontal, porque si el límite de x tendiendo a infinito me da infinito, entonces no existe asíntota horizontal. Para que exista me tiene que dar un valor. Entonces ahí, en ese valor que me da, es donde tiene la asíntota horizontal. ¿Sí? Pero como el numerador es de un grado más que el denominador, esta función tiene asíntota oblicua. Asíntota oblicua. Solamente cuando el numerador es de un grado más que el denominador tiene asíntota oblicua. ¿Sí? Entonces, tiene dos asíntotas verticales en más raíz cuadrada de 2 y menos raíz cuadrada de 2 y tiene asíntota oblicua. No sabemos dónde porque no vimos cómo calcular una asíntota oblicua. Asíntota horizontal no existe porque el límite de x tendiendo a infinito me da infinito. A ver si vemos otra. En esta. Vamos a ver. Hasta ahí, lo que expliqué se entendió. Hay que buscar qué valores hace 0 al denominador. Y, a ver si no puedo recortar acá. No puedo recortar lo que ya recorté. A ver si sí. Sí. Ahí está. Lo pego, añadir.
a una nueva. Bueno, vamos a agrandarlo. ¡Ay, lo borré! Control Z. Control Z, Control Z. Ay, gracias, ustedes son mis ayudantes. Lo quiero agrandar, qué porquería, no me deja que lo agrande. Ahí está. Bueno. No se dice porquería, me diría mi nieto. Bueno, vamos ahí. Asíntota vertical. ¿Qué hago para la asíntota vertical? Necesito saber qué valores hace 0 al denominador. Si no, no voy a saber qué límite calcular. Entonces, al denominador, que es x cuadrado menos 9, lo igualo a 0 para saber cuáles son los valores que hace 0 al denominador. Despejo x, el 9 pasa sumando, el 2 pasa como raíz, y me queda que x es igual a la raíz cuadrada de 9. Pero no me tengo que olvidar que la raíz cuadrada de 9 es más 3 y menos 3. ¿Sí? Entonces hay dos valores que hacen 0 al denominador. Yo no sé si tiene asíntota vertical en los dos valores, en ninguno, o en uno sí, en el otro no. Entonces, para averiguar dónde tiene asíntota vertical, voy a tener que calcular el límite de x, el límite de x tendiendo a, de a 1, ¿no? De x tendiendo a 3, por empezar. ¿A quién le voy a calcular? A 2x menos 6 sobre x cuadrado menos 9. Reemplazo, me queda 2 por 3 menos 6, 2 por 3, 6 menos 6, en el numerador me da 0. Y en el denominador, 3 al cuadrado 9, menos 9, también me da 0. ¡Oh, Dios! Me dio 0 sobre 0. Hay que salvar la indeterminación. ¿Sí? ¿Cómo salvo la indeterminación? Voy a tener que factorizar o factoriar, como quieran decir ustedes, a cada polinomio. En el numerador tengo 2x menos 6. ¿Qué caso de factoreo le puedo aplicar a ese polinomio? ¿Puedo aplicar la resolvente? No, porque no es de grado 2. ¿Puedo aplicar Ruffini? Puedo hacer algo que es más fácil, que es factor común. ¿Y por qué puedo aplicar factor común? Porque un término es 2x y el otro es 6. Y no tienen la x en ambos términos, pero tienen 2 y 6 que tienen divisor común 2. 2x dividido 2, x. Menos 6 dividido 2, menos 3. Y en el denominador tengo x cuadrado menos 9. X cuadrado menos 9 es una diferencia de cuadrados porque tiene dos términos. Hay una resta. En el primer término está la x al cuadrado. Y en el segundo término, que es 9, está el 3 al cuadrado. Entonces es una diferencia de cuadrados. Entonces lo voy a escribir como los dos que están elevados al cuadrado restando por los dos que están elevados al cuadrado sumando. Podría ser la resolvente también. Podría ser Ruffini también. Vuelvo al límite y calculo el límite de x tendiendo a 3 de, en el numerador voy a poner el polinomio en forma factorizada. 2 por x menos 3. En el denominador voy a poner x menos 3 por x más 3.
una vez expresadas en forma factorizada, podemos ver que x menos 3 está multiplicando en el numerador y está multiplicando en el denominador. Entonces este x menos 3 se simplifica con este x menos 3. Y ahora le voy a calcular el límite a la expresión que quedó sin simplificar. En el numerador no hay nada para reemplazar la x, hay un 2. Y en el denominador me quedó este paréntesis sin simplificar. Pongo 3 más 3, 6. 2 sextos, o sea, 1/3. ¿Hay asíntota vertical cuando x es 3? No, no hay asíntota vertical. ¿Por qué? Porque el límite no me dio infinito. Me dice que cuando x tiende a 3, la función tiende a tomar valor 1/3. ¿Sí? Pero Profe, 3 no tiene imagen, pero se acerca a 1/3. ¿Me querían preguntar algo? sí. Bueno, simplificó y en el x más 3 se reemplaza la... Se Sí, reemplaza la porque x en por realidad tendríamos 3. que haber escrito otra vez. Yo para no escribir. El Ah, límite de x tendiendo a yo porque 3. estaba copiando y levanté la vista y no entendía. Pero sí, sí, El límite de se x entiende. tendiendo a 3 y pongo lo que quedó sin simplificar. En el numerador quedó el 2 y en el denominador quedó x más 3. Ahora calculo el límite a esta función. Entonces en el numerador no hay x para reemplazar, pongo el 2, y en el denominador reemplazo la x por el 3, y me queda 3 más 3, 6. Y 2 sextos es 1/3. Entonces, no existe asíntota vertical en x igual 3. Bien, ahora, ahí pasó el churrero. Ahora hay que fijarnos qué pasa cuando x es menos 3. Acá, en el 3, no existe asíntota vertical. Veamos qué pasa en el menos 3. ¿Qué voy a tener que hacer? Voy a tener que calcular el límite de x tendiendo a menos 3. Profe, perdón, para que haya asíntota vertical, ¿tiene que dar infinito? El límite de x tendiendo a ese valor tiene que dar Ah, infinito. Como el límite de x tendiendo a 3 no dio infinito, no hay asíntota vertical. Veamos con x tendiendo a menos 3. La función es 2x menos 6 dividido x cuadrado menos 9. Para calcular este límite, reemplazamos en el lugar de la x, ponemos el menos 3. 2 por menos 3, menos 6, dividido, menos 3 al cuadrado, menos 9. Resuelve. 2 por menos 3, menos 6. Menos 6, menos 12. Menos 3 al cuadrado, 9. Menos 9, 0. Menos 12 dividido 0, cualquier número dividido 0 tiende a infinito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay una asíntota vertical en x igual menos 3. Esta es la ecuación de la asíntota vertical. X igual menos 3. ¿Ven? Cuando en 3 no hay asíntota vertical. Va a haber un agujerito porque para x3 no va a estar la imagen. La imagen no la voy a poder calcular porque si hace 0 al denominador, entonces me va a quedar una cuenta dividido 0 que no se puede resolver. ¿Sí? Para calcular la imagen. Pero el límite tiende a 1/3. O sea que cuando la función, cuando el valor de x se acerca a 3, la función tiende a tomar valores muy cercanos a 1/3. En cambio, cuando x tiende a menos 3, la función se dispara para el menos infinito. Es donde se produce la asíntota vertical. Nos falta la asíntota horizontal. Asíntota horizontal. Vamos a traerlo un poquito más acá. Y vamos a mover todo para allá.
asíntota horizontal. Tenemos que calcular el límite de x tendiendo a infinito. A la función 2x menos 6 dividido x cuadrado menos 9. ¿Se acuerdan? Cuando tenemos un límite de x tendiendo a infinito, si el denominador es de mayor grado, ¿a cuánto va a tender el límite? Límite de x tendiendo a infinito de un cociente entre polinomios. Si el denominador es de mayor grado, el límite tiende a 0. El límite tiende a infinito. ¿Y si el límite a infinito? No, dije sí y no. ¿Qué? Tiende a infinito cuando el numerador es de mayor grado. Acá es el denominador el de mayor grado. Vamos a hacer el procedimiento. Reemplazamos por infinito. 2 por infinito, infinito. ¿No? Menos 6, infinito. Y en el denominador tenemos infinito al cuadrado, infinito. Menos 9, infinito. Entonces me queda infinito sobre infinito. Como me quedó infinito sobre infinito, a todo lo voy a dividir por el mayor exponente, por x al mayor exponente. O sea, todo lo voy a dividir por x al cuadrado. Así que me queda el límite de x tendiendo a infinito de 2x dividido x cuadrado. Menos 6, es un 6, dividido x cuadrado. Y en el denominador x cuadrado dividido x cuadrado. A todo lo dividimos por x cuadrado. Menos 9 dividido x cuadrado. Simplifico. Esta x se simplifica con la x que está debajo, pero la x que está debajo me queda la 1, porque el resto los exponentes. Acá 6 dividido x cuadrado no puedo simplificar. En el denominador, x cuadrado dividido x cuadrado se simplifican y me queda 1. Y en este no puedo simplificar. Ahora si reemplazo por infinito, voy a calcular el límite de x tendiendo a infinito. En el numerador me quedó 2 dividido x. 2 dividido x. Menos 6 dividido x cuadrado. Dividido 1 menos 9 sobre x cuadrado. Si en cada lugar donde está la x reemplazo por infinito, en el primer término me va a quedar 2 dividido infinito tiende a 0. En el segundo término, 6 dividido infinito al cuadrado tiende a 0. En el denominador, el primer término quedó 1. En el segundo término, 9 dividido infinito al cuadrado, 0, tiende a 0. O sea que me queda 0 menos 0, 0, 1 menos 0, 1. 0 dividido 1 es 0. O sea que tiene una asíntota horizontal en i igual 0. ¿Sí? Esta función racional que no es homográfica tiene una asíntota vertical en x igual menos 3 y una asíntota horizontal en i igual 0. Para cualquier función racional tengo que hacer todo este procedimiento.
Si el límite de x tendiendo a infinito me hubiese dado infinito, entonces digo que no existe asíntota horizontal. Si el grado del numerador es un grado más el numerador que el denominador, entonces tiene asíntota oblicua. ¿Preguntas? Acá va a haber que practicar mucho, ¿eh? Es un montón para una cuenta que parece chiquita. Pero hay que hacerlo, porque estos procedimientos son los procedimientos para salvar la indeterminación. Fíjense que para calcular la asíntota vertical, en x, cuando x tiende a 3, nos dio una indeterminación de 0 sobre 0. Tenemos que salvar la indeterminación. Factorizamos los polinomios, simplificamos, salvamos la indeterminación. Y encontramos que cuando x tiende a 3, no hay una asíntota vertical. Miren el problema que tendrían si no recuerdan que raíz cuadrada de 9 puede ser más 3 y puede ser menos 3. Claro, profe, yo siempre me olvido de eso. Bueno, detalle importante, ¿sí? Porque en 3 no tiene asíntota vertical, pero en menos 3 sí tiene asíntota vertical. También puede suceder que en los dos tenga asíntota vertical. Recién vieron, en la primera función que analizamos tenía 2 asíntotas verticales. ¿Sí? Y puede pasar que tenga más de 2 valores que hagan 0 al denominador. Si tiene 3 o 4 valores que hacen 0 al denominador, y hay que analizar calculando el límite de x tendiendo a cada uno de los valores que hace 0 al denominador. Va a tener asíntota vertical en aquel límite que me da que tiende a infinito. Y para buscar la asíntota horizontal, directamente calculo el límite de x tendiendo a infinito. Si el límite de x tendiendo a infinito me da infinito, no tiene asíntota horizontal. Y si me da un valor real, como en este caso, 0, entonces tiene asíntota horizontal en y igual 0. ¿Alguna pregunta? Porque nos queda una cosita más. Yo no. Los demás... Pasa que así se ve sencillo, profe. El tema es cuando nos da los ejercicios, tenemos que hacerlos solos. Bueno, hay que hacerlos, porque después surgen, recién ahí cuando los hacen solos, cuando surgen las dudas, y la clase que viene, como todas las clases, voy a decir, ¿tienen alguna duda respecto de los ejercicios que hay para hacer? Ustedes tienen que recorrer el módulo y hacer todos los ejercicios que puedan, ¿sí? Y es ese momento donde ustedes tienen que plantear la duda. Yo hice el ejercicio de la página tanto, no me salió, no sé qué es lo que pide, me trabé no supe cómo resolver el límite. Son esas las dudas. No hay dudas y yo sigo, ¿eh? Miren que la clase que viene nos toca derivadas. O sea, la primera hora van a hacer consultas, pero a partir de las 2, caiga quien caiga, arranco con derivadas. ¿Sí? Sí. Claro. Hay que dividir cuando la indeterminación te da infinito sobre infinito, vos tenías esta función. ¿Dónde está? En esta función, 2x menos 6 dividido x cuadrado más 9. Es x cuadrado la mayor exponente. ¿Sí? Solo la x con el mayor exponente usan para dividir. Entonces divido a todos los términos con el mayor exponente. No importa que la x al cuadrado esté acompañada por un número delante, solo usa la letra elevada al mayor exponente. Bueno, y ahora que vieron esto, vamos a una cosa un poquito más fácil, o por lo menos más amigable, dijera mi compañera. Vamos a continuidad. Falta nada, un detallecito para que entiendan lo que es continuidad o para completar continuidad. Me voy a salir de... Y vamos a la presentación de continuidad. Definición de continuidad. Dice, se dice una función f de x que es continua
en un punto de abscisas, o sea, en un valor de x sub 0, cuando se cumple ¿qué? El límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a f de x sub 0. ¿Sí? Para esto tiene que cumplir tres condiciones. La función debe estar definida en x sub 0, o sea, debe tener imagen esa x sub 0. Debe existir el límite de f de x cuando x tiende a sub 0. Y la imagen debe ser igual al límite. Ahí, olvídense que mi animación quedó mal y me quedó la respuesta, pero bueno, vamos a analizar. Acá tenemos una función partida, ¿no? Dice f de x, 2x menos 3. ¿Profe? Sí. ¿Puedes volver al de atrás, por favor? Que no llega a sacar de captura a los tres conceptos. Están en el módulo igual, ¿eh? Ya, gracias. ¿Ah? Sí. Igual todo lo que armo en las presentaciones, por lo general, está en el módulo. Bueno. Tenemos esa función, una función partida. F de x dice 2x menos 3, si x es menor a 1, x cuadrado menos 3x más 1, si x es mayor o igual a 1. Y acá vamos a analizar qué pasa con la función cuando x es igual a 1. O sea, esta función será continua. Igual acá debajo está la respuesta, pero no importa. ¿Será continua o no será continua? Para analizar la continuidad de la función cuando x vale 1, primero hay que calcular, acá está el gráfico de todas formas, ¿eh? Primero hay que calcular la imagen. ¿Cómo calculo la imagen? ¿Por qué usé f de 1 dice igual a 1 al cuadrado menos 3 por 1 más 1? Porque para calcular la imagen de esta función, si me piden f de 1, yo voy a tener que buscar el subdominio donde pertenece 1. Como 1 pertenece al segundo subdominio donde dice x mayor o igual a 1, uso esta ley de formación para calcular su imagen. ¿Sí? No puedo usar la primera porque 1 no pertenece al primer subdominio. Entonces su imagen no la calculo con el primer subdominio. ¿Sí? Funciones partidas. Por eso, para calcular f de 1, usé la segunda ley de formación. Entonces, f de 1 es menos 1. El segundo paso, o la segunda condición, es que exista el límite. El límite de f de x cuando x tiende a 1. Pero para calcular ese límite, como es una función partida, lo voy a analizar por derecha y por izquierda. O sea, ¿qué pasa con la función? El límite de f de x, ¿qué pasa con esa función cuando x tiende a 1 por la izquierda? ¿Y qué pasa cuando x tiende a 1 por la derecha? ¿Se acuerdan que por la izquierda ponemos el menos arriba? Por la izquierda. Por la izquierda, ¿me estaría acercando por el lado de los menores o de los mayores? Entonces, ¿qué ley de formación voy a usar? La ley de formación de los menores. ¿Cuál es la ley de formación de los menores? La primera, ¿sí? En la primera ley de formación es la que uso para los menores a 1. Entonces, para calcular el límite de x tendiendo a 1 por izquierda, uso esta ley de formación. 2x menos 3. O sea que voy a hacer 2 por 1 menos 3. 2 por 1, 2, menos 3, menos 1. Y voy a hacer lo mismo por derecha. El límite de f de x cuando x tiende a 1 por derecha. Por la derecha están los mayores. Entonces, para calcular el límite de esta función cuando x tiende a 1 por derecha, uso la ley de formación de los mayores, que coincide con la que calculamos la imagen.
1 al cuadrado menos 3 por 1 más 1. Y dio menos 1. Por izquierda tiende a menos 1 y por derecha tiende a menos 1. Esto quiere decir que el límite de f de x existe y es menos 1. ¿Se acuerdan? Para que exista el límite, los límites laterales deben ser iguales. Y acá vimos que los límites laterales son iguales. Ay, se me superpuso todo lo que escribí. Ahí calculamos el límite por derecha, el límite por izquierda. Entonces el límite de f de x cuando x tiende a 1 es menos 1. En el tercer paso nos falta comparar. ¿Cómo son el límite de f de x cuando x tiende a 1 y la imagen de f de 1? El límite de f de x cuando x tiende a 1 es menos 1. Y la imagen de 1 es menos 1. Si la imagen y el límite son iguales, entonces la función es continua en ese punto. Y solamente puedo decir que es continuo cuando x es igual a 1, porque acabamos de hacer el análisis para x igual a 1. Ahora, si ustedes miran el gráfico, que lo tienen a la derecha, ¿no? Intuitivamente, ¿qué quiere decir que una función sea continua? Que yo puedo caminar por toda la curva sin levantar el lápiz, o caminar sin caer en un precipicio o en un agujerito. Si ustedes fueran una hormiguita, esperen que la traigo por acá, la hormiguita. Si fuéramos una hormiguita que viene caminando por esta recta, va caminando, 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 puede pasar a la curva sin ningún salto, sin ningún precipicio donde pueda caer. Entonces es continua, ¿sí? Pero analíticamente, para asegurar que una función es continua en un valor determinado de x, y nosotros lo hicimos para x igual 1, acá es continua, hay que calcular la imagen de 1, el límite de x tendiendo a 1, y después comparar. Si la imagen de 1 en esa función es igual al límite de x tendiendo a 1 de esa función, entonces digo que es continua. Profe, puso f de 1 por el 1 de que está Estábamos analizando. mayor a 1 y menor. Ah, listo, sí, eso. ¿Por qué acá analizamos en 1? Y porque es donde corta el dominio, ¿sí? Igual por lo general se les da el valor de x donde tienen que calcular la imagen. Vamos con otro. Acá tenemos f de x igual x cuadrado más 2x si x es menor o igual a menos 2 y 2 elevado a la x más 1 si x es mayor a menos 2. Esta es una función partida. Ese es el gráfico. Recién dije yo, que una función es continua en un punto si yo puedo pasar sin levantar el lápiz, el pie, o sea, si fuera una hormiguita, si puedo pasar sin pegar un salto de un tramo al otro. En este caso, ¿podría del tramo verde pasar al tramo rojo? No, porque No. se corta. Se corta, se produce un agujero, un precipicio, como quieran llamarlo. Entonces, justamente se produce cuando x vale menos 2. Entonces, en x menos 2, ¿podríamos decir que la función es continua para x igual menos 2? No. Intuitivamente, con el gráfico, observando el gráfico, podemos decir que la función no es continua en x igual menos 2. En los otros valores de x sí, pero en x igual menos 2 la función no es continua. Pero tenemos que hacer el análisis. ¿Qué análisis vamos a hacer? Primero vamos a analizar si existe la imagen. Primero. ¿Qué voy a hacer? F de menos 2. Busco la imagen. ¿Dónde voy a calcular la imagen de menos 2? En el subdominio en el que pertenece menos 2. Menos 2 pertenece al primer subdominio, porque dice x menor o igual a menos 2.
Entonces voy a usar esta ley de formación. Menos 2 al cuadrado más 2 por menos 2. Menos 2 al cuadrado, 4. Más 2 por menos 2, menos 4. 4 menos 4, 0. F de menos 2 es 0. Profe, en la anterior, usted había usado la parte de abajo de la función. ¿Por Y ahora qué? está usando la de arriba. ¿Por qué sería? Para calcular la imagen yo tengo que buscar... No, esperen que se me amontonó todo. Donde tiene el igual es que la parte que se usa. Claro. Ah, ok. Acá. Como acá está x igual menos... x mayor o igual a 1. ¿Sí? Entonces, si vos querés buscar la imagen de un valor mayor a 1, vas a usar esta ley de formación. Igual a 1, vas a usar esta ley de formación. Pero si es menor a 1, usas esta ley de formación. ¿Sí? No tiene que ver con arriba o con abajo. Dale, gracias, profe. Ahí volvió. Entonces, ¿ves que yo marqué x menor o igual a menos 2? Entonces uso esta ley de formación. Seguimos. La segunda condición es que exista el límite. Entonces voy a calcular el límite de esta función f de x cuando x tiende a menos 2, porque es donde estoy analizando. Pero como es una función partida, voy a analizar los límites laterales. Primero analizo el límite de f de x cuando x tiende a menos 2 por la izquierda. Bueno, el orden es lo de menos. Por la izquierda o por la derecha primero lo mismo. Por la izquierda. Por la izquierda están los menores. Si me acerco a menos 2 por los menores, voy a usar esta ley de formación, la primera. ¿Sí? Que coincide con la que calculé la imagen y dio 0. Igual hago la cuenta, ¿no? Y también voy a analizar el límite de f de x cuando x tiende a menos 2 por la derecha. Y por la derecha están los mayores, entonces uso esta ley de formación. Así que para calcular ese límite voy a hacer 2 elevado, reemplazo el menos 2 donde está la x, elevado a la menos 2 más 1. Menos 2 más 1 es menos 1. Y 2 elevado a la menos 1 es un medio. Los límites laterales me dieron igual. Por izquierda me dio 0 y por derecha me dio un medio. Entonces, si no son iguales los límites, ¿qué pasa? No existe el límite. ¿Sí? Ahora, en la tercera condición tengo que comparar. Como la imagen es 0 y el límite no existe, entonces la imagen y el límite son distintos. F de menos 2 es distinta al límite de f de x cuando x tiende a menos 2. Y como es distinta, como no existe el límite, perdón, entonces la imagen y el límite son distintas, la función no es continua, es discontinua. Lo contrario de continua es discontinua. Ya lo habíamos visto en el gráfico, discontinua. Pero hay dos clases de discontinuidad. Está la discontinua. Está la discontinuidad
esencial y la discontinuidad evitable. Es discontinua esencial en el caso que no existe el límite, que es este. Entonces esta va a ser esencial. Y es discontinua evitable si el límite existe pero no es igual a la imagen. Esencial. Entonces esta función, para analizar qué pasa cuando x vale menos 2, calculamos la imagen, nos dio 0. Calculamos el límite de x tendiendo a menos 2, lo hicimos por izquierda, por derecha, como nos dio distintos los límites laterales, dijimos que el límite no existe. La imagen no es igual al límite. Entonces la función es discontinua. Pero es discontinua esencial porque el límite no existe. ¿Pregunta? Profe, ¿puede repetir cuál es discontinua esencial y discontinua evitable? ¿Cuál es cuál? Primero tenemos que llegar a que es discontinua. Una vez que llegamos a que es discontinua, nos fijamos. Es discontinua. ¿Existe el límite? En este caso no. Entonces, esencial. Si fuera discontinua, pero aún así el límite existiera, sería evitable. Ya vamos a ver, vemos un caso más que es evitable. Hasta ahí voy a borrar, porque total ahora va a aparecer todo muy lindo. Calculamos la imagen, calculamos el límite por derecha, el límite por izquierda, el límite no existe porque los límites laterales son iguales, la imagen es distinta al límite, entonces la función no es continua en x igual menos 2, es discontinua esencial porque el límite no existe. Vamos a otra que sea más sencillita, después cualquier cosa la clase que viene vemos esta. Tenemos esa función y me piden que analice el límite para x igual 0. El límite, que analice la función para x igual 0. Analizar la continuidad de la función cuando x es 0. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? El gráfico no, porque está para que vean. Visualmente, ¿qué dirían? ¿Es continua o discontinua esta función? Continua. ¿Puedo pasar del tramo rojo al tramo violeta sin saltar? Acá hay un agujerito, ahí hay un agujerito. Entonces, si yo viniera caminando, si fuera una hormiguita muy pequeñita y viniera caminando por ahí, para pasar del tramo rojo al tramo violeta, me caigo en el pozo. No es continua, es discontinua. ¿Sí? La imagen de 0 es menos 1. Ahí. Bueno, entonces analizamos la imagen de 0. ¿Por qué la imagen de 0 lo calculé como 0 al cuadrado menos 1? Porque cuando x vale 0, o sea, si x es igual a 0, dice x cubo menos 1 si x es igual a 0. Para calcular su imagen, tengo que usar esta ley de formación. Y acá puse el cuadrado, al cubo. Entonces la imagen de 0 es menos 1. Voy a usar x cuadrado menos 3x más 1 si tengo que calcular la imagen de valores menores a 0. Y logaritmo de x más 2 en base 2 si tengo valores mayores a 0. Pero si x es 0, para calcular su imagen uso esta ley de formación. Ahora tendré que calcular los límites, el límite, y para ver si el límite existe tengo que calcular los límites laterales. El límite de x tendiendo a 0 por derecha voy a usar el de los mayores, la ley de formación de los mayores. Acá están los mayores. Entonces reemplazo el 2 aquí y me queda logaritmo, el 2 no, el 0, perdón. Y me queda logaritmo de 0 más 2 en base 2. 0 más 2, 2. El logaritmo de 2 en base 2 es 1. Cuando x tiende a 0 por derecha, la función toma valores muy cercanos a 1.
Cuando x tiende a 0 por izquierda, están los menores. Entonces uso la ley de formación para los menores. 0 al cuadrado menos 3 por 0 más 1, me da 1. Por derecha la función tiende a tomar valores muy cercanos a 1 y por izquierda la función tiende a tomar valores muy cercanos a 1. Como los límites laterales son iguales, el límite existe cuando x tiende a 0 y es 1. ¿Sí? Ahora, tengo que comparar. ¿La imagen de 0 es igual al límite de f de x cuando x tiende a 0? No, porque la imagen de 0 es menos 1 y el límite de f de x cuando x tiende a 0 es 1 positivo. Entonces la imagen es distinta al límite. La función no es continua, es discontinua. La función no es continua en x igual 0, es discontinua. Pero es discontinua. ¿Qué clase de discontinuidad? Para determinar qué clase de discontinuidad es, miro el límite. ¿Existe el límite? Sí. Como el límite existe, entonces es discontinua evitable. Cuando es discontinua y el límite no existe, digo que es discontinua esencial. Cuando es discontinua y el límite existe, digo que es discontinua evitable. ¿Sí? Continua es si cumple con todas las condiciones. Si con alguna condición no cumple, es discontinua. Si el límite existe, es discontinua evitable. Si el límite no existe, es discontinua esencial. Y tenemos en el módulo un montón de... Yo les había dicho, vamos a volver a funciones partidas. Con límite volvimos a funciones partidas con los límites laterales. Con continuidad volvimos a funciones partidas. ¿Qué tengo? Acá tengo. Continuidad. Ahí está todo explicado. Tienen otros ejemplos. Ahí está la función que me salteé. Y en la página 43, al final de la página 43, dice analizar la continuidad de las siguientes funciones en los valores indicados. Cuando no hay un valor indicado donde tengo que analizar la discontinuidad, es en el valor que se corta el dominio. ¿Sí? Por ejemplo, en el ítem A, el dominio se corta cuando x vale menos 1. Entonces hay que analizar la discontinuidad para x menos 1. En el ítem B, el dominio se corta en 2. Entonces hay que analizar la continuidad para x igual 2. ¿Ven? En cada uno van a analizar la continuidad en aquel valor que corta el dominio en esas funciones partidas. Bueno, en el repaso de la unidad 3 tienen un montón de límites para calcular que van a saltar el 3 porque tiene raíz, el 4 porque tiene raíz, que no lo vimos, y ningún otro más, el 3 y el 4. En la función A, estoy mostrando acá, ¿qué valor corta el dominio? El menos 1, porque te dice, si x es menor a menos 1, si x es mayor a menos 1, entonces menos 1 es el que corta el dominio. O sea que tiene sentido analizar esta función para x igual menos 1. Yo tengo que analizar, ¿qué pasa cuando x vale menos 1? ¿Es continua? ¿Es discontinua? ¿Es discontinua evitable o discontinua esencial? ¿Sí? En el B para x igual 2. En el C para x igual 0. En el D para x igual 3. En el E para x igual 2. En el F para x igual 1 medio. En el G para x igual 1 medio. Y en el H para x igual menos 6. ¿Sí? Y del repaso de la unidad 3
se saltean el 3 y el 4 que tienen raíz y ese caso no lo vimos, no lo vamos a ver, lo van a tener que preparar para el final, el que vaya a final. Después tienen analizar la continuidad de las siguientes funciones en los valores indicados. ¿Ven que acá sí tiene indicado el valor? Esta función partida en x igual 0. No tendría sentido en otro valor que no sean 0, porque es en 0 donde corta el dominio. Y en las dos funciones que no son funciones partidas, les dice para qué valor de x hay que analizar la función. O sea que hasta ahí pueden hacer todo excepto los ejercicios de raíz que les dije que no entran. Y después viene derivada, que con eso vamos a trabajar la clase que viene. La idea, mi idea sería que usemos a full la primera hora con todas las consultas que tengan. O sea que van a tener que ejercitar bastante, no pueden hacer todos, hagan un picadito, como les digo siempre, hagan un salteadito. No hagan todos los de un punto y no hacen hagan un poco por acá, un poco por allá, así aparecen las consultas. Y a no dormir porque nuestro parcial es el 10 de junio. Ya está publicado el cartelón rojo que dice Comisión 310, segundo parcial 10 de junio. Ustedes son la comisión 310. Son ustedes los que tienen el parcial una semana antes que los demás. Los demás tienen una clase menos que ustedes. O sea que se equilibra el asunto. Ustedes tienen una semana antes el parcial, pero los demás tienen una clase menos. Así que no hay desventaja, ¿eh? Bueno, a practicar mucho y a traer muchas consultas.